¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablar de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. Esta vez les traigo unos juegos basados en una serie de televisión más exitosa de los años 90, los Power Rangers, inspirado en la serie japonesa Super Sentai. El primero es Mighty Morphin Power Rangers, que salió en 1994, publicado por Bandai. ¿Y qué esperar del juego? Pues sin más demoras, vamos a verlo. Historia. La historia inicia con Rita Repulsa atacando a Angel Grove, incinerándola completamente. Maldita perra. Y es el trabajo de los Power Rangers detenerla, o vengarse, como sea. Los Power Rangers se enfrentan a algunos villanos de la serie que, me imagino yo, están destruyendo ciertas partes de la ciudad. Aunque la verdad no se ve que están haciendo nada malo, más bien son los Power Rangers los que están causando más daño en todo el lugar. Bueno, en fin. El juego continúa esa misma trama hasta que batallen contra alguien, ni puta idea de quién sea. Y ya, los héroes ganan y todos son felices para siempre. Sí, la historia no es el fuerte del juego, pero considerando que es solo acabar con los malos, nos sorprende. Diseño. El juego tiene un estilo beat'em up, o sea, andar hacia adelante acabando con todo lo que estén en tu camino. El diseño de niveles es básicamente una línea recta, aunque hay ciertos niveles donde tiene elementos plataforma y debe sobrepasar los obstáculos. Los mundos son diferentes entre sí. Está la ciudad, un búnker, las alcantarillas, otra parte de la ciudad y una cueva que lleva al laboratorio de los villanos. Cuando llegue al final del mundo te enfrentarás a uno de los jefes, y al final será la batalla del Megazord. Primero contra un enemigo que se parece a un monstruo japonés como Godzilla, y después la batalla final en el espacio contra el tipo blanco. Dos veces. Después se pinta amarillo y es... Sí, este video es bastante complicado, pero la mayor parte del juego no lo es tanto. Cuando inicia un nivel puedes elegir entre los Power Rangers iniciales: Jason, Kimberly, Billy, Zack y Trini. Viejo, lo digo ahora y lo diré siempre, esta es una de las series más estereotipadas y hasta racistas que he visto. Me imagino que durante la producción el asunto fue así. Bueno, tenemos un atleta fuerte que será el líder de la banda, denle el rojo. Tenemos una bailarina que practica gimnasia, démosle el rosa. Tenemos a un nerd que no hace nada más que andar con su herramienta todo el día, dale el azul, este día ya nadie quiere el azul. Tenemos una asiática, amarilla. Y tenemos un afroamericano que practica breakdance, denle el negro, así no nos confundiremos. Ok, empecemos a rodar. Cada personaje tiene su propio estilo de movimientos y algunos tienen más habilidades que otros. Por ejemplo, Trini tiene mayor salto y Zack tiene mayor movilidad. En fin, cuando avanzas en el nivel, acabando con la poca variedad de patrulleros que hay, aparece el jefe y en ese momento te transformas en Power Ranger. Sí, buena animación. Bueno, el diseño del personaje es el mismo, pero el uso de las armas hace a los Rangers un poco diferente, en especial a King con sus flechas, que no sirven para nada. Sí, por irónico que suene, es mejor acabar a tu enemigo golpeándolo con un arco que disparándole. Las batallas finales con el Megazord son bastante fantásticas, me refiero al punto de pasar de un beat'em up a un modo de batalla es muy espléndido. Y ahora que explicamos eso, aunque el modo de batalla es bastante estándar, tiene esta barra que se mantiene cargando durante la batalla. Cada vez que llegas a cierto punto puedes utilizar una habilidad especial, que lo hace más entretenido. Durante el juego encontrarás algunos ítems que te recuperan energía y puedes alcanzar a tener más energía que la máxima. Y también hay otras cosas que puedes lanzarle a tus enemigos, como estas sillas o los tanques, y hasta puedes destruir los autos. Y por último están estas bombas que causan daño masivo a todo lo que hay en la pantalla. Cuando te transformas te dan una y en el transcurso del nivel puedes conseguir otra. La música es buena, muy buena, da ese tono que emociona a la serie y te anima a acabar con más patrulleros. Aunque la música de los jefes suena un poco familiar. Mega Man X2, en parte, y pensar que salió después del mismo año. En cuanto a los efectos de sonido están bien, hay buena variedad y no deja con mal sabor de boca. Ahora hablemos de los enemigos. Como dije antes, solamente hay unos cuantos tipos de patrulleros, los que se destruyen con un golpe,
lo que necesitan un combo entero y de los que son lo mismo pero que también saltan. Y esto que te acosan por atrás. Sí. No hay mucho que decir, pero al menos los jefes son únicos y hasta con sus propias personalidades que dan gracia al juego. Controles. Para un beat'em up, el control es bueno y responde bien. Te mueves normal con las flechas, atacas con Y, saltas con B y utilizas la bomba Ranger con X. Cuando estás transformado puedes presionar arriba y Y para utilizar el golpe más fuerte del combo, excepto Kim, ella lanza flechas. Cuando te acercas a un enemigo y presionas Y puedes lanzarlo contra el suelo. Puedes saltar sobre las paredes al presionar B normalmente y hacer una voltereta aérea presionando B 2 veces. Y nada presionando las flechas en cualquier dirección. Los controles para el Sword es lo mismo, excepto lo de los saltos. Cuando la barra esté cargada lo suficiente, presionas X para usar las habilidades. En fin, los controles son precisos y funcionan óptimamente. Presentación. La animación de los personajes es muy movida, pero cuando están quietos pareciera que estuvieran bailando o algo, a excepción de Billy. Y los saltos, pareciera que estuvieran llegando a la luna o algo, solo mírenlo. Ay Dios. Aunque por más gracioso que suene, no se equivoquen porque los personajes fueron adaptados muy bien. Los colores de fondo, ser honesto, se ven muy pálidos en muchas partes. Pero no me juzguen, no soy de ese tipo de jugador que dice: oh, este juego es horrible, necesita más balas y plata y sangre y más Chuck Norris. Bueno, en realidad más juegos necesitan Chuck Norris, pero eso no viene al caso. El asunto es que se ve muy gris y los colores no son tan brillantes como esperara. Aunque sí puedo decir que varios mundos se ven excelentes. Trucos. Bien, primero que todo aquí están los passwords de cada nivel. Y estos passwords de aquí son los que te permiten luchar de 2 jugadores con el Megazord y el enemigo. Me imagino que les dio pereza crear otro Sword o algo, aunque como sea. Ahí tiene para que se diviertan de 2 jugadores, porque esa es la única forma que puedan. Lo bueno. Este juego deja una maravillosa experiencia para todo aquel que fue fan de los Power Rangers, enfrentarse a los malos y salvar la ciudad con los Rangers que más te gusten. Es bastante emocionante y muy divertido para todo aquel que le encanten los beat'em ups, lo recomiendo bastante. Lo malo. ¿Dónde está el Green Ranger? ¿Dónde está Tommy? En serio, lo primero que pensé al jugar fue o A, jugar con el Green Ranger, o B, pelear contra el Green Ranger. Ninguna salió. Una gran lástima porque de verdad quería ver al Dragon Sword. Bueno, eso es lo primero. Otra cosa, solo se puede jugar de uno. ¿En serio? ¿Por qué lo harían? Inclusive hasta el tema lo dice. Sí, Power Ranger. Cuando debería ser Power Ranger. Pero como sea, el tema debe ser la primera pista. Otra cosa, el maldito alcantarillado. Detesto cuando todo se inunda, no puedes hacer nada, ni atacar, ni defenderte, ni siquiera subir a una plataforma que está al frente tuyo. Al menos si pudiera saltarlo pasaría por alto, pero ni eso. Y aunque no me gusta el asunto de que los enemigos son todos iguales, son los Power Rangers y la mayoría del tiempo se enfrentaban a patrulleros, así que no me puedo quejar por ello. Por último, cada vez que muere vuelve al punto de inicio. Al menos con que empezáramos en el punto exacto donde perdimos, ahorraría muchos problemas. Conclusión. Aunque por el paso de los años la serie ha pasado por varias transformaciones y no son lo mismo que antes, la primera generación de héroes será recordada por todos los que la vivimos, jugando a luchar contra los enemigos de nuestra imaginación, inclusive disfrazándonos de nuestros más grandes héroes en Halloween. Siempre será uno de nuestros tesoros más preciados, el recuerdo de los lazos de amistad y confianza creados por jóvenes que daban su vida por proteger el mundo. Por todo esto, a este juego le daré 7,5 bombas de 10. Espero que les haya gustado el cuarto capítulo de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbanse si les gustó y para la próxima seguiremos con la historia de los Rangers. Pasen buen tiempo con sus amigos y hasta la próxima. Si no han visto el último capítulo, aquí está el enlace. Denle favoritos, suscríbanse y nos veremos.